junto con el pueblo, junto con nosotros, lo que es la festividad de Shavuot, la festividad de Pentecostés, la festividad de las semanas. Ya tuvimos oportunidad de ayer en la transmisión en la congregación dar una referencia de qué es el estudio y qué es lo que se va a hacer. Y hoy es importante recordar que un día antes el Señor le había llamado a su pueblo. Veíamos que la Escritura nos establecía tres cumplimientos en la parte de las festividades, y los cumplimientos tienen que ir desde lo histórico, lo mesiánico, pero también lo espiritual. Y entonces esto yo creo que una de las partes en las que shalom, shalom a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de la red. Saludos hasta Irapuato, en León también les mandamos saludos a todos los que el día de hoy nos ven. Estamos en la celebración de Pentecostés, en la celebración de las fiestas de las semanas de Shavuot. Ayer tuvimos oportunidad de estar estudiando y dar como que la introducción de lo que se celebra, y veíamos el día de ayer las diferentes aplicaciones en los cuales se lleva a cabo, por ejemplo, esta festividad. Vemos que estas de las tres festividades ordenadas por el Eterno, en las cuales el Padre mandaba que el pueblo pudiera subir y pudiera ser convocado y pudieran estar en el lugar de reunión, en el lugar en donde tendrían que estar, que era la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, en las cuales el pueblo iba a traer la parte de la ofrenda que el Señor habían estado guardando por 50 días. Pero veíamos el día de ayer que también hay una aplicación, hay diferentes aplicaciones en cada una de estas festividades. Veíamos que los ciclos son, pues las festividades son cíclicas, es un ciclo, y un ciclo tiende a volverse a repetir. El ciclo del agua, todos conocemos que el ciclo del agua, bueno, pues el agua cae en forma de lluvia, luego la lluvia va hacia la parte de los ríos los llevan a los mares, y luego se evapora, se vuelven a llenar las nubes y vuelve a descender. Ese es un ciclo en el cual, bueno, pues se repiten y se repiten. La parte de las festividades, Dios nos marca que todos los años se harán un ciclo a través de los cuales nuestro Padre Eterno iba a medir los tiempos. Dice la Escritura que nosotros tendríamos que estar atentos a las partes de las festividades, a la parte de los tiempos, porque era en estos ciclos que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos quería a todos y a cada uno de nosotros, primeramente revelar la parte de recordar lo que Él históricamente hizo. Recordemos que la aplicación de las festividades es histórica, la aplicación de las festividades, de las 7 festividades, es mesiánica. ¿Qué quiere decir? No solamente se pueden trazar con la historia, sino vamos a ver que el Mesías cumple de manera significativa cada una de estas festividades en el tiempo, en el momento, en el segundo exacto en el que se tenían que cumplir, pero también tiene que ver con una aplicación espiritual. Y esto es a lo que nosotros nos tenemos que enfocar el día de hoy. Muchos de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de decir cuántos ya hemos celebrado diferentes festividades con el Señor, yo les puedo decir que todos los que estamos el día de hoy aquí ya hemos celebrado por lo menos de 1 a 2 o 3 festividades de Shavuot, las fiestas de la semana, o ya hemos celebrado algunos ciclos completos de las festividades. Y podemos inclusive citarlos, podemos inclusive hablarlos, podemos decir de qué se trata cada una de las festividades y qué aplicación espiritual y qué aplicación mesiánica tiene. Pero lo que Abba nos llama a entender es que tenemos que entender que las festividades, para que nosotros podamos comprender el propósito que nuestro Padre Eterno quiere desarrollar en todos y cada uno de nosotros, tendremos que nosotros estar conscientes y de vivirlas espiritualmente, la aplicación espiritual en todos y cada uno de nosotros. Y esto es importante que nosotros lo recordemos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que el día de hoy, muchas personas celebran, por ejemplo, Pentecostés, aún en el cristianismo, aún en la Iglesia Católica, celebran Pentecostés hablando precisamente que fue el momento en el cual Dios formó la iglesia. Dios derramó su Espíritu Santo y formó la iglesia, y que es a través de esa iglesia
que entonces la salvación vino a alcanzar la parte del mundo. Pero vemos que aunque las personas celebren y tengan conocimiento histórico, sepan determinar en un momento específico de la historia cuándo sucedió esto, vamos a ver que las vidas de estas personas no cambiaron. Las vidas de la mayoría de las personas que el día de hoy tienen conocimiento siguen viviendo la misma vida, separada, alejada de los principios que Dios ha establecido. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que el que tú conozcas la Biblia y el que conozcamos las fechas histórica y mesiánicamente no te hace salvo, sino es hasta que tú lo vives y cuando tú empiezas a dar frutos espiritualmente, que tú empiezas a ¿qué? Empiezas a producir esa vida que tiene que ver, hay un dato que es interesante, las fiestas también estaban ligadas a ciclos agrarios, que quiere decir que a esta festividad las personas tenían que venir ya con la cosecha de algún fruto. Y yo quiero que el día de hoy todos y cada uno de nosotros hagamos una reflexión y hagamos una reflexión de qué fruto es el que estamos trayendo a la fiesta del Señor. Y en la fiesta, independientemente de lo que cada uno haya separado en cuanto al Homer y en cuanto a la parte de la ofrenda que se le tiene que dar, pero qué fruto espiritual estamos trayendo delante del Señor. Qué tan abundante ha sido la cosecha que el Señor ha esperado o está esperando de ti. El día de hoy estamos más consagrados al Señor o el día de hoy estamos menos consagrados al Señor. Y aquí es en donde dice la Escritura que las cosas que se escribieron y las cosas que se escribieron para beneficio de ¿quiénes? Para beneficio de nosotros, para que no nos sucediera lo que a ellos les sucedió en un principio. Y para esto nos tendremos que remitir, vamos a Éxodo capítulo número 19. Y en Éxodo capítulo número 19, ayer veíamos que Dios los trae por el desierto por 7 semanas, porque en esas 7 semanas, que era lo que Dios estaba esperando del pueblo, les quería enseñar que ellos tenían que depender de Él completamente. Tenía que hacer un lavado de cerebro, un lavado de conciencia, y para poder hacer un lavado de conciencia, un lavado de cerebro, de la realidad que tú estabas viviendo, forzosamente tenías que ser sumergido en una realidad diferente. Decía alguien, es que el ejercicio es muy bueno. Y entonces una persona que no hace ejercicios dices, ay, ¿cómo me estás diciendo que el ejercicio es muy bueno? Hoy nada más de ver que tienes que empezar a correr y luego cuando empiezas a correr sientes que te empiezas a ahogar, te pones de 1000 colores en los primeros metros y luego terminas todo adolorido. ¿Cómo puedes decir que que el hacer ejercicio es algo saludable? Bueno, es hasta que estás inmerso y hasta que empiezas a entrar en la rutina del estar haciendo ejercicio y el estar haciendo una vida saludable, que te das cuenta que después ya no puedes estar sin estar haciendo ejercicio y además lo disfrutas. Decía alguien, ¿cómo puedes disfrutar el estar haciendo ejercicio si te cansas? Es que no te podría explicar hasta que tú lo pruebes, hasta que lo compruebes por los beneficios que trae por ti mismo. ¿Qué era lo que Dios quería decirles? Dios quería llevar al pueblo y les quería decir, yo soy su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Dice, pero ¿qué era lo que el Dios quería mostrarles a él? Quería cambiarles la realidad, porque recordemos que el pueblo de Israel venía de ¿qué? Ya había Dios, primero que nada había mostrado que los dioses que estaban en Egipto no eran dioses. Y dice la Escritura que no hay Dios fuera de él. No existe Dios fuera de él. Y al no haber Dios fuera de él, ¿qué era lo importante que nosotros teníamos que establecer o teníamos que entender? Cuando Dios establece que no hay Dios fuera de él, entonces la palabra de Dios lo que nos estaba mostrando es que Él quería que nosotros lo pudiéramos conocer, pero lo pudiéramos conocer en una relación en la cual Él te iba a dirigir y tú tenías que dejar dirigirte. El pueblo tendría que estar moviéndose, como ahorita tenemos la nube se quedaba y la nube te decía, Señor, ya me quiero ir, pero la nube quedaba estancada y decía,
No te vas a mover hasta el tiempo que Dios determinaba que la nube se tenía que mover. Y entonces esto iba a generar una relación de ¿qué? Una relación de intimidad, una relación en la cual lo primero que Dios quería mostrarle al pueblo es que ¿qué? Que Dios, a diferencia de los dioses de los egipcios y a diferencia de los dioses de las demás naciones, con Dios sí se podía establecer una relación en el cual tú hablabas, Él escuchaba y Él proveía. Pero lo más importante es que Él era el que te iba dirigiendo. Te podías relacionar con Dios y Dios se podía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, que estábamos aquí teniendo problemas técnicos, pero ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que establecer o qué es lo importante que nosotros o lo que Dios nos le quería mostrar a su pueblo? La parte de una relación con Dios nace precisamente de la cercanía con Dios, la cercanía que puedas tener. Tú no te puedes, todos sabemos el día de hoy quién es el presidente de México, pero no nos podemos relacionar con esa persona. ¿Por qué? Porque lo conocemos en la figura emblemática que tiene, pero no hay una relación cercana con él. Cuando Dios permite y se lo lleva por el desierto, en el desierto, Dios precisamente lo que buscaba era establecer esa relación de cercanía en donde Él estaba cerca del pueblo y donde el pueblo, Dios buscaba que pudieran estar cerca de Dios. Y entonces aquí veíamos que en Éxodo capítulo número 19, después de que los lleva por esas 7 semanas y les enseña 7 diferentes lecciones, ya lo estudiábamos el día de ayer, les enseña 7 lecciones diferentes en donde él iba a ser su proveedor, donde él iba a ser su ayudador, donde él iba a ser el que peleara sus batallas, donde él era el que iba a cambiar la amargura de las aguas, la amargura de sus vidas las iba a cambiar a que tuvieran vidas llenas de gozo con él. Todo eso que Dios les quería enseñar llega a la conclusión en el momento en donde Dios hace la propuesta en el monte Sinaí y le dice: ustedes se tienen que preparar. Y vamos a leer rápidamente lo que dice Éxodo capítulo 19, en donde Dios va a hacer una propuesta. Fíjense, después de que ya se relacionó con el pueblo, ya los liberó, ya los llevó por el desierto, ya les enseñó todos los beneficios que iban a tener ellos estando cerca de él, Dios no les dice: ustedes van a ser mi pueblo sí o sí, sino Dios les va a decir al pueblo que ellos iban a ser su pueblo siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando ellos decidieran. Y eso se le conoce como la ¿qué? Se le conoce como la propuesta matrimonial o la parte de la que tú vayas. Entonces leemos en Éxodo capítulo 19 lo que le dice Dios a Moisés desde el versículo 1. Ajá. Dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Ok. ¿Cuál era la intención de Dios? Dice, ellos iban a ser una nación. Dice, si ellos aceptaban, había un propósito de Dios para llamar al pueblo. Dice, ustedes serían una nación de sacerdotes y una nación santa. Una nación de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué quiere decir? La única forma, ya establecíamos el día de ayer, en la que nosotros podíamos vivir una vida santa, una vida que fuera agradable a Dios, es cuando Dios establecía sobre nosotros ¿qué? La parte de la legislación de Dios. El Dios te estaba invitando a Israel a que ellos entraran a su casa, pero a partir de ahora ellos estarían ¿qué? Estarían viviendo en esa cercanía con él. Y para poder ver, ellas iban a ser responsables de ¿qué? De reflejar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y esas virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz no es un versículo del Antiguo Testamento, sino es un versículo del Nuevo Testamento en donde dice que Yeshua nos ha llamado precisamente ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, se da la propuesta matrimonial, se da la propuesta, se da y el pueblo responde. ¿Qué responde el pueblo? En la parte final del capítulo número 19,
Vamos a encontrar que el pueblo le dice al Señor, todo lo que tú nos has dicho, Señor, lo haremos. Nosotros nos comprometemos contigo ¿a qué? A ser esa nación santa en la cual tú has establecido. Y entonces, en ese momento, capítulo siguiente, se firma la Ketubá, se firma el contrato matrimonial, que son las 10 palabras, los 10 mandamientos, en la cual Dios da la parte de lo que Él espera de ellos, porque Él ya había enseñado todo lo que Él haría por ellos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pidiendo el Señor? Yo, lo único que pido de ti es que me seas fiel y que reflejes con las personas que están alrededor, ¿esa qué? Que reflejes mis atributos. Así como yo te trato a ti, tú vas a tratar a las personas que están o a las naciones que están alrededor de ti. ¿Para qué? Para que las personas que para que las personas que te conozcan, dice la escritura que las demás naciones de la tierra dirían que qué, dirían qué Dios hay tan cercano como este a su pueblo que ha dado mandamientos que son tan justos para que ellos puedan vivir. Entonces, se dan cuenta que es lo que todo va relacionado. Dice Yeshua, dice Jesús, por ejemplo, ayer estudiábamos que Jesús no vino a hablar sus palabras, sino vino a hablar las palabras del Padre. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan qué decía? Dice, el Espíritu Santo va a hacer todo lo que ha visto y todo lo que he dicho se los va a recordar. No iba a hablar nada por su propia cuenta, sino iba a recordar y iba a ver todo lo que el Padre había hecho y el Hijo había hecho. Esto es importante que lo tengamos en mente. Acto siguiente, ¿qué sucede? Cuando uno se casa uno con la intención de que cuando nos casamos para pues para que los matrimonios funcionen. Yo creo que nadie se casa buscando que el matrimonio se termine. O bueno, no debería ser así. Cuando hay amor verdadero, la intención es poder establecer una vida y hacer una vida en familia y generar una vida en familia. Pero cuando esto no sucede, entonces se disuelve la parte del convenio matrimonial y entonces, pues, literalmente, cada uno lleva la parte de la carga o de la dolencia de la separación. Y veíamos algo interesante. Vamos a ver, ya estudiábamos ayer que cuando Dios le da al pueblo la Ketubá, vemos en Éxodo capítulo número, ¿qué les dije? 35, la parte del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Es 35. ¿Quién me iba a hacer favor de buscarlo? Entonces déjenme, yo aquí lo tengo. Espera un segundo. Éxodo 35. ¿Nos ayudas a leerlo, Ángeles, por favor? Desde el versículo 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, Éxodo 32, perdón. Es el becerro de oro, ¿no? Éxodo 32. viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron
y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ok, hasta ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo el pueblo. Dice, el pueblo se levantó, hicieron mañana es fiesta para Yahweh. ¿Qué hicieron? Ellos agregaron, se salieron de lo que Dios había establecido en las tablas. Claramente les había dicho que no hicieran imagen de lo que estuviera en el cielo ni debajo de la tierra, que no se inclinaran a ella ni la adoraran, porque ¿qué? Yahweh era su Dios. Y sin embargo vamos a ver que el pueblo, dense cuenta de una cosa, el pueblo ahí no batalló para ofrendar. El pueblo que hizo, se arrancaron los arcillos de oro, dieron el oro para construir el becerro, y tampoco batallaron para levantarse temprano, porque dicen que se levantaron de madrugada y se levantaron a hacer ¿qué? Ofrendas de paz, se levantaron a comer y se levantaron a regocijarse delante del becerro. Sin embargo, si seguimos leyendo más adelante, Dios, esto que ellos estaban haciendo, dizque para Dios, vamos a ver que Dios lo toma completamente en contra y dice, ¿sabes qué? Estos cuates no entendieron nada, vivieron la historia, vivieron los acontecimientos, pero no entendieron nada de qué se trataba. ¿Por qué? Porque no llegaron a conocerlo a él. Y entonces, ¿qué les dice este pueblo? Rápidamente se ha prostituido. El pueblo que había hecho, había fornicado. ¿En dónde? En el mismo acto, en el mismo tiempo en donde el pueblo se estaba ofreciendo para hacer, se iba a casar con el Eterno. El pueblo ya había adulterado, y el pueblo había ido en pos de dioses ajenos. Y entonces cuando llega Moisés, le dice el Señor, baja a Moisés y le dice lo siguiente. En el versículo dice que llega, ve el becerro y entonces rompe las tablas. Y acto siguiente, les vuelvo a repetir, lo que debería ser un acto de vida, lo que debería ser un pacto de vida, lo que debería ser un pacto que iba a traer como consecuencia el que la nación se gozara en el Señor y que fueran un solo, la consecuencia, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Y entonces la consecuencia, lo que debió ser para vida, ahora se iba a constituir en muerte. Y dice la escritura lo siguiente, dice, pero voz de guerra en el campamento, pero él dijo en el versículo 18, pero él dijo, no es voz de los que entran en victoria ni voz de los que entonan derrota, más bien yo oigo la voz de los que entonan el vino. Y aconteció que cuando se acercó al campamento observó al becerro y las danzas, y fue encendida la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo hizo polvo y esparció sobre las aguas y las hizo beber a todos los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, tú mismo conoces a este pueblo que es propenso al mal. Ellos pues me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha ocurrido. Él les dijo, el que tenga oro, que se lo arranque, y me lo dieron y lo echa al fuego, y salió este becerro. Y vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo estaba el pueblo? Pues Aarón les había dado rienda suelta. Aquí algo bien interesante. El que era responsable de mantener al pueblo en orden, ¿qué hizo? Les dio rienda suelta. ¿Y el pueblo qué hace cuando nos dan rienda suelta? Se desenfrenó. Exactamente eso. Se desenfrenó. Y la consecuencia de que se hayan desenfrenado, dice la escritura, que Moisés vio que era tal el desenfreno, que vean lo que va a suceder. Dice, vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón les había dado rienda suelta para llegar a hacer vergüenza en medio de sus enemigos. Dice, y puso pie Moisés a la puerta del campamento y dije, el que esté por Yahweh que esté con Yahweh y conmigo, y se unieron todos los hijos de Leví. Él entonces le dijo, así dice Yahweh Elohim de Israel, ponga cada cual su espada sobre su muslo,
pasad recorriendo la puerta de puerta en puerta en el campamento, y cada uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme lo dicho a Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres. Y dijo Moisés: hoy habéis dedicado vuestras manos a Yahweh, cada uno contra su hijo, contra su hermano, por lo cual, esta bendición se ha dado sobre vosotros. Y ocurrió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros pecasteis en gran pecado, pero ahora subiré a Yahweh, tal vez pueda hacer expiación por vuestro pecado. ¿Qué era lo importante? Aquello que tenía que ser de vida, ¿cómo se transformó? Se transformó en muerte. ¿La culpa fue de Dios? Las palabras que Dios les había dado eran palabras de muerte o palabras de vida. Dice la Escritura que Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de vida y no de muerte son los que yo tengo preparados para ti. Pregunta: ¿eso cambió en el Nuevo Testamento? O sea, el Dios, vemos aquí que entonces el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, era un Dios que quería la muerte de los hijos de Israel. ¿O en quién recayó el problema? ¿Quién fue la raíz del problema? El pueblo, los hombres fueron la raíz del problema. Los hombres fueron la raíz del problema. Y entonces, ¿qué es lo importante que nosotros podamos establecer o que nosotros podemos entender o podemos ver? Que Dios no quería la destrucción del pueblo. Sin embargo, Dios no podía pasar por alto la afrenta que el pueblo había hecho. Por eso dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. La pregunta es: ¿qué el pueblo no pasó esas 7 semanas con el Señor? ¿Que el pueblo no vio que el mar se abrió delante de ellos? ¿Que el pueblo no vio que las aguas se habían hecho, las aguas amargas se habían hecho dulces? ¿Que el pueblo no vio que cuando tuvieron hambre se proveyó pan del cielo? ¿Que el pueblo no vio precisamente que cuando tenían hambre quisieron comer codornices? ¿No lo vio el pueblo? Y entonces, ¿cuál creen ustedes que haya sido la causa por la que el pueblo tan pronto cayó en el pecado? Me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Okay, ¿quién dice yo? Tú dices que el problema viene de ¿dónde? Porque el problema viene de la mente. ¿Por qué el problema viene de la mente? Es como con cualquier adicción. Una adicción no comienza con el acto, comienza con el pensamiento. Entonces, como por ejemplo alguien que es adicto a las drogas, pues primero pienso en drogarme y luego ya lo hago. Pero O sea, lo más difícil para quitar una adicción, o sea, ¿cómo les puedo decir? Sí, muchos libros dicen que lo más difícil para dejar de ser adicto a algo, es que el problema viene de la mente. O sea, hay un ciclo en tu mente que se llama el ciclo de purga. Es un ciclo donde tu mente piensa, hace la acción, te arrepientes y vuelves a caer. Entonces, pues muchos psicólogos y terapeutas dicen que para dejar de ser adicto a algo, lo primero que tienes que hacer es quitar el problema de tu mente. O sea, llenar ese vacío que tienes en tu mente con otras cosas, como por ejemplo con ejercicio, con deportes, con cultura, leer libros. ¿Pero por qué ¿por qué cayó el pueblo? Número uno es porque su mente seguía arraigada o seguía en Egipto. Entonces en Egipto te quedas con la cultura de los dioses. O sea, aunque tú puedes ver muchos milagros en tu vida, o sea, hay personas que ven milagros en su vida y aún así al día siguiente caen y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Si Dios se hizo esto y otro. Y te dicen, es que mi mente sigue en el mismo lugar, no se ha movido. Ok, porque la mente sigue en el mismo lugar, pues no se ha movido, no habían salido de Egipto. ¿Alguien más? ¿Por qué?
¿Por qué después de ver todo, por qué después de buscar al Señor relacionarse, por qué después de enseñar todo eso, por qué el pueblo cae tan mal y tan rápido? Bueno, la fidelidad a Dios no es por ver. Okay. Dios lo que Él siempre ha querido es crear una relación. Y no el hecho de traer comida y esto, no, eso no va a reflejar nuestra fidelidad con Él, sino la relación que tengamos con Él y el esforzarnos en la obediencia, que por difícil que sea, es lo que más nos conviene. Ok. Entonces, por eso Yeshua al final dice, por los frutos. Ok. No es lo que aparentemente se ve aquí, sino lo que en nuestro corazón esté, nuestra fidelidad en nuestro corazón. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que tan rápido cayó el pueblo? Después de ver todas las maravillas que el Señor le hizo. Porque el pueblo no fue fiel, no permaneció fiel. ¿Quién dice yo? Bueno, es muy importante eso que dijo Ezequiel, porque precisamente el hecho de que no tengamos una verdadera convicción, cualquier cosa nos va a mover. ¿Sí? Y en ese momento lo que les mueven es el miedo de que ven que Moisés ya se perdió. ¿Quién sabe qué pasó? Empieza a entrar la incertidumbre, la duda, estrategias que sabemos que el enemigo pone de que pues la incertidumbre, la duda y terminó en el miedo y entonces se regresa uno como ser humano y que no tienes buena convicción a lo que antes habían conocido. Entonces regresan a la forma que habían conocido en Egipto para adorar al mismo Dios, pero bajo su enseñanza que ya tenían. O sea, bajo su ya hacerse un Dios a su medida. Sí. Ya no es Como un intermediario, porque en realidad sí le dice que todo esto que estaban haciendo era para el único Dios. Pero el intermediario, así es. Intermediario, ajá. Así es, que es el cambio. Porque su fe no estaba en Dios, sino la pregunta es por qué el pueblo volvió a pecar después Porque de ver no todo. lo amaba. Porque no lo. Así de sencillo. A mí me lleva a ser fiel a mi esposo, el amor. Claro. Y obviamente amas a la persona porque le conoces. Entonces, pues no conocían realmente quién era Yahweh, o sea, no se habían visto, conocían de Dios, pero no conocían a Dios, no habían tenido esa relación personal, no había esa intimidad, no había ese amor. Porque cuando realmente conoces a Yahweh, no hay persona que se resista y que no lo ame. Ok, muy bien. Acércate del micrófono. Pues porque también había egipcios y dominaron la mente de los hebreos. Ok, porque puede ver, dice la escritura, que salieron junto con ellos una gran multitud y también a la parte de que pudo haberse, dejaron también la parte de influenciar, pero la realidad es que habían buscado relacionarse con quién. Ellos, la forma de relacionarse, estaban buscando relacionar con Moisés, cuando no entendieron que el que estaba haciendo las cosas no era Moisés, sino era Dios. Y entonces en el momento que les quitan a la figura, en el momento que les quitan a la persona que está ahí, en ese momento su mente tiene que recurrir a una figura ya conocida para que les pueda dar esa parte de esa seguridad. El problema es que Dios les estaba mostrando precisamente que no era nada de las formas que conocían en Egipto lo que Él les quería enseñar, sino era algo completamente nuevo. Y entonces, cuando sucede esta situación de que llegan
y quieren cambiar al sustituto, están cambiando, dice, al intermediario, perdón. ¿Qué es lo que están haciendo? Están estableciendo un camino, ellos están estableciendo un camino para acercarse a Dios. Y el único camino para, recordemos que nuestra relación tiene que ver con el tabernáculo y tiene que ver con Yeshua. Dice la Escritura, los sacerdotes tenían que entrar sí o sí por la puerta del tabernáculo. Había una sola puerta para entrar al tabernáculo y había una sola puerta para entrar al lugar santísimo. Yeshua por eso se establece a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Nadie podía llegar al Padre si no fuera por el camino que Él estaba trazando, que Él estaba diciendo. ¿Qué quiere decir? Sin la instrucción que Dios te estaba dando y que estaba diciendo. Por eso, vamos a ver en en el libro de los Hechos, capítulo número 2. En el capítulo número 1, vamos a ver que en el libro de los Hechos Dios les dice, Yeshua les da una instrucción a los discípulos y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ellos la promesa del Espíritu Santo. Se quedan 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque 10 días representa la parte de la prueba. Representa prueba. Ellos tenían que estar unánimes juntos. O aquí hay una diferencia. Tenían que ellos estar como unánimes juntos. Y dice el libro de los Hechos que estaban ellos unánimes juntos, estaban en la casa, estaban donde debían de estar, pero no solamente estaban físicamente, sino estaban como, estaban en un mismo sentir. Estaban en una mente, en un corazón, en un espíritu. La pregunta, por ejemplo, que nos tenemos que hacer nosotros, el día de hoy estamos aquí, pero estamos en una mente, estamos en un mismo espíritu, estamos con una misma intención. Porque les vuelvo a repetir, no se trata de venir por venir y ocupar un lugar. Se trata de venir a relacionarnos con Él. Pero si nada más venimos y estamos cumpliendo porque hay una fiesta que Dios nos dice que tengamos que cumplir, estamos cumpliendo la letra del mandamiento, pero no estamos cumpliendo el corazón del mandamiento. Y el corazón del mandamiento era ¿qué? Que ellos estaban esperando que ellos pudieran ser llenos del Ruach HaKodesh. Tan es así que hay un antes y un después en sus vidas. Hay un antes del día de Pentecostés y hay un después del día de Pentecostés. Y vamos a leer lo que dice Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Resulta ser que 1200 años después se da esta festividad, se da este tiempo. Y entonces, ¿qué dice Hechos capítulo número 2? ¿Qué va a leer, Pati? Muy bien, gracias. Del 1 en adelante. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Quiero que pongamos atención en esto que se está leyendo, porque estamos viendo dos grupos de personas. Unos que estaban unánimes juntos, esperando la promesa del Ruach, esperando la promesa de la llenura del Ruach. Pero había otro grupo de personas que estaban en el lugar, que estaban en la fiesta, que estaban cumpliendo el mandamiento, pero ellos no habían recibido la promesa del Ruach. ¿Qué era lo que hacía diferente a un grupo y a otro grupo de personas? Vamos a ver. ¿Quién comentó? Ok. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en Ponto, y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Hasta ahí ahorita. Fíjense cómo hay dos tipos de personas, unos que estaban esperando la promesa, estaban esperando, estaban unánimes, estaban juntos, estaban en un mismo sentir, y había otro grupo que estaba en el mismo lugar, en la misma situación, pero estaban inclusive a que tenías que llevar a la fiesta, llevaban sus ofrendas, estaban cumpliendo la ley, pero no habían recibido ellos la promesa. Y entonces, ¿cuál era la intención? Dice la Escritura que algo bien interesante pasa con los que son llenos del Ruaj, o llenos del Espíritu, porque empiezan a hablar lenguas, lenguas que es glosa en hebreo, empiezan a hablar en idiomas, pero cuando empiezan a hablar en idiomas, no empiezan a hablar en idiomas y no les empiezan a preguntar, how you doing? No les dicen, ¿cómo estás? O ¿qué estás haciendo? No están hablando de eso, sino que la lengua que ellos están hablando, ¿qué están hablando? Están hablando las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir? Ojo, todos los que estaban ahí eran judíos, que habían perdido su idioma, en las diferentes, habían perdido porque no hablaban en hebreo, sino estaban hablando de los lugares en donde ellos estaban. Y entonces, por ejemplo, dicen, los estamos escuchando hablar, pero los escuchamos hablando en las lenguas de los medos, de los pontos, de los partos, de las maravillas de Dios, no la maravilla de Atenas, no las maravillas de Zeus, sino todos iban porque tenían un claro conocimiento a qué iban a la fiesta y a quién iban a adorar en esa fiesta. Ahora bien, dentro de ese grupo había unos que decían, wow, oye, ¿qué está pasando? No, pues quién sabe. Y como siempre no falta el burlador, ¿no? Ah, hombre, se les pasaron las copas, ¿no? No, se las tomaron, hey, no mezcles, ¿no? Si no vas a controlarla, pues mejor no la mezcles. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que lo que estaba sucediendo, Dios ya había establecido la promesa por medio del profeta Joel, de que el Señor restauraría precisamente y que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Vamos a seguir leyendo, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros,
por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, predestinéis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Yahweh levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Yahweh le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Yahweh le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es, gracias. ¿Qué era lo que entonces qué era lo que al final de cuentas, cuál era el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué era? ¿Se acuerdan cuál era el propósito cuando Dios les dio la Torá en el monte Sinaí? Era que lo glorificaran a Él, y que así como Dios los trataba a ellos también trataran la parte de sus prójimos. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es derramado con una finalidad, y es precisamente, dice la Escritura, que Él pondría sus leyes ahora, ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, y que nosotros ahora seríamos una nación, ¿qué? Una nación santa, una nación de un sacerdocio santo. ¿Un sacerdocio santo para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora nuestra responsabilidad es tratar a los demás como somos tratados por Dios. Amar a Dios, mostrar el amor de Dios, también basándolo en el amor que nos mostramos o que tenemos la parte de los unos con los otros. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué dice el libro de los Hechos? ¿Qué hicieron ellos? Dice, primero tuvieron teshuvá, se arrepintieron, fueron bautizados, y la inmediatez de lo que ellos empezaron a hacer fue empezaron a tener comunión los unos con los otros. ¿Cuál era el motivo de su comunión? El motivo de su comunión ya no era porque eran afines a algún deporte, ya no era porque eran afines a la plática de los carros, ya no era porque eran afines para ver quién tenía las uñas de color pintado más bonitas, ya no eran afines a qué equipo de fútbol le vas. Ya la afinidad que ellos tenían se llamaba ¿qué? Se llamaba el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo.
Y entonces, ¿qué era esa afinidad? Esa afinidad los iba a llevar a que ellos pudieran entonces estar en esa comunión los unos con los otros, pero también anunciando las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. La aplicación histórica ya la sabemos. La aplicación mesiánica, Yeshua lo cumplió. ¿Por qué? Porque él envió su espíritu sobre todo aquel que lo quiso recibir, sobre todo aquel que estaba expectante y estaba listo. Ahora nos toca a nosotros vivir la aplicación espiritual. Y la aplicación espiritual es, les vuelvo a repetir, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Qué frutos son los que estás presentando delante del Señor? ¿Cuál es la motivación por la cual vienes? ¿Porque te traen? ¿Vienes porque te debes de venir? ¿Vienes para que te dejen en paz? ¿Vienes por la comida? ¿Vienes o vienes verdaderamente a qué? Por amor y con la expectación de que Dios pueda hacer algo en tu vida y en la vida de todos los demás. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Dice la escritura que el ruajo, que el aceite fue derramado, el aceite es una figura del Espíritu Santo, una figura de la unción del Espíritu Santo. Y entonces, hoy vamos a orar. Hoy queremos orar por los que gusten y por los que quieran. Vamos a orar por aquellos que le quieran, Señor, decir, Señor, lléname de tu Espíritu. No recibe, porque se supone que todos en el momento que hemos recibido a nuestro amado Yeshua, hemos recibido el Espíritu Santo. Es más, si ustedes leen con cuidado los evangelios, vamos a ver que Yeshua en el evangelio de Juan, creo que es en el evangelio de Juan o en el evangelio de Lucas, sopla de su Espíritu en los discípulos, pero les dice que se esperen a ser llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Ruach, decirle, Señor, llénanos. Llénanos, como decía, cantábamos, llénanos de tu poder, llénanos de tu amor para poder hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Entonces, aquel que quiera que oremos por él, les voy a pedir que pasen aquí, adelante, para poder orar, mientras los demás, si no van a orar, si no quieren que se ore, les voy a pedir que estemos en una actitud respetuosa y vamos a orar por cada uno de los que están aquí. Entonces, los que quieran, fórmense. ¿Tú no? Ah, entonces ahorita tú vas a estar. Entonces, vamos a estar orando. Vamos a poner, es una figura, el aceite no tiene nada, aunque es un aceite que está traído desde Israel, desde Jerusalén, es desde allá, es de los olivos, es de allá. No, sí. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar y vamos a pedir que nuestro Padre Celestial nos llene de su Espíritu Santo y nos permite estar llenos de él. Entonces, los que vayan a pasar, les voy a pedir que vayan pasando y vamos a orar. ¿No quieres que siga la transmisión o por qué me... Ah, sí. Ahorita vamos a hacer la parte de, bueno, si quieren cortamos y al rato hacemos nos conectamos para hacer lo de la bendición de los panes. Entonces, bueno, si quieren, ahorita cortamos y ahorita hacemos la conexión para hacer la bendición de la ofrenda y de los panes. Quieren más, intimidad. Entonces, bueno, bendición del vino, la gem, que el Eterno bendiga el vino que nos permita tomar de la tierra. Bendiciones. Y vamos a hacer la bendición del pan. Y aquí con la bendición del pan, normalmente se hace, ahora los hizo mi amada esposa. Entonces, están
están acá gorditos. Entonces vamos a hacer la bendición, pero en la bendición, recordemos que se hace una bendición hacia los diferentes puntos cardinales, y esto es hablando precisamente de la cosecha que el Señor pueda traer de las diferentes partes del mundo hacia la tierra, que en este caso, primeramente a él y luego la promesa de la tierra que es Eretz Israel o la tierra de Israel. Entonces vamos a hacer la bendición. Vamos a hacer la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amot shilehen mincharetz. Amén. Bendito eres tú, oh Dios, Rey del universo, Señor, que nos bendice, Señor, con el pan de la tierra, Señor. Y bendito es nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor, el cual dijo que Él es el pan, Señor, de vida eterna. Él es el pan que descendió del cielo, Señor. Que así como este pan, Señor, representa tu provisión, Señor, la cual, Padre Celestial, no ha faltado en nuestros hogares, también representa, Señor, a las dos casas, Señor, a las dos casas de Israel, Señor, las cuales está la promesa en tu palabra, Señor, de que habrías de reunir en una sola, Señor, en un tiempo no muy lejano, Señor. Yo te pido que el día de hoy, Señor, puedas traer de los cuatro, Señor, confines de la tierra, como dice tu palabra en Mateo 24, Señor, que tú escogerás a tus hijos, Señor, y los traerás de los cuatro confines de la tierra, Señor, y los traerás, Señor, para vivir bajo tu gobierno, Señor, Padre bendito, en la tierra de Israel. Hoy oramos creyendo esa promesa, Señor, que así como en Shavuot, Señor, empezó, Padre Celestial, la cosecha con esos 3,000 personas que recibieron tu palabra, Señor, que el día de hoy, Señor, se siga manifestando y se lleve cumplimiento hasta que tú regreses. Te damos gracias, oramos por aquellos parientes, familiares que el día de hoy, Señor, están lejos, Señor. El día de hoy, Señor, no te conocen, o que el día de hoy inclusive algunos se han alejado. Que tú los puedas traer de regreso, Señor, y puedan venir, Señor, a estar bajo tu gobierno. En el nombre de Yeshua, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a pedir, le voy a pedir que lo que hacemos cada representante de familia, en este caso, Ezequiel, por favor también pasa, el hermano Jaime, Julio, que puedan pasar y puedan igual, oren por su familia, a los 4 puntos cardinales, que el Eterno traiga esa bendición sobre él. Empezamos por allá, pero bueno, no importa, está bien. Sí, te damos gracias, Señor, por tu amor y cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Sí, Señor. Aquellos, Padre Celestial, que puedan, tan lejos, Señor, puedan ser hechos cercanos por medio de ti, Señor. Bendice. Bendice, Señor. Padre Celestial. Aquellos que están, puedas traer tú, Señor, del conocimiento tuyo. Y los puedas llevar, Señor, a estar contigo. En nombre de Yeshua. En nombre de Yeshua. Padre Celestial. Padre Celestial, trae bendición. Amén. 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 ¿Quién me faltó? No me faltó nadie. ¿Eh? Mari. ¿Sí lo puedes detener? Sí, no, no tanto. Nada más es hacer la bendición hacia los 4 y pidiendo por las personas que quieres que el Señor acerque.
Puedes ir cambiando de lado. Señor, tu bendición. Para tu pueblo es tu bendición, Señor. Oramos por ese cuidado que tienes de nosotros. Creador del cielo y de la tierra. Vamos a participar del pan. Vamos a participar del pan. Y entonces le voy a pedir igual a cada jefe de familia que pueda partir y pueda repartir pan. Repártele a tus hermanos. Mm. Compita, está rico. Mm. Ya, ya hicimos la bendición de paz. Vamos a presentar la ofrenda del Homer y con eso cerramos. ¿Me ayudas, José Ricardo? Ahí está rico. Bueno, vamos a hacer la bendición del de las ofrendas. Dice la escritura que se presentaba, creo que sí, si no de tus hijos, a ver, dale, junta uno. ¿Dónde está la bocina? ¿Dónde está mi celular? Ah, se está, no, ya. Vamos, ¿cómo va? Vamos a orar por la bendición y vamos a ofrecer la parte de la ofrenda mecida delante del Eterno. Dice la Escritura que cuando vengamos con un corazón agradable, dando gracias por lo que el Señor nos ha bendecido y el Señor nos seguirá bendiciendo. Entonces, vamos a hacer la bendición y mientras oramos, los que gusten vayan pasando. Bendito Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy, Señor, por tu palabra, Señor. Porque hoy, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, venimos delante de ti, Señor, a presentar, Padre Celestial, esta ofrenda, Señor, que el día de hoy mecemos delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias por el cuidado que has tenido, por la provisión que nos has dado y porque tú has sido bueno con nosotros. A pesar, Señor, de las situaciones difíciles, Señor, sabemos que Padre Celestial, aunque el mundo puede estar en crisis, Señor, nosotros estamos en Yeshua HaMashiach, el cual es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador y el que nos da todas las cosas. Hoy venimos con un corazón alegre delante de ti, Señor, dándote gracias por lo que tú estás haciendo y sabemos que esta primer cosecha, Señor, Padre Celestial, será una cosecha aún más grande, Señor, la que tú tienes preparada, Señor, para este final de año, para cada familia y para cada uno de nosotros. Hoy te bendecimos, te pedimos que el día de hoy estas ofrendas, Señor, puedan cumplir con el propósito, Padre eterno, de traer, Señor, la redención, Padre Celestial, que tú buscas, Señor, para tu pueblo, y que puedan ser ocupadas para el extendimiento de tu gloria, Señor. Nosotros el día de hoy te damos gracias en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu cuidado.
Bendice cada negocio, cada familia, cada trabajo, Señor, cada venta, Señor, cada clase, Señor. Bendice, Señor, al 100 por 1, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. Y amén. Y ¿El dinero se va a quedar ahí? no, el dinero es, al rato se saca. Para la... Dice, vamos, aquí hay más pan, aquí con esto terminamos el día de hoy la festividad de Shavuot. Les mandamos a todos muchas bendiciones y todavía tenemos la bendición de poder, los que estamos aquí,